que les hace recordar a una mordida de manzana, ¿sí? Doctora. Sí. ¿Y siempre que hay una reacción del periósteo indica malignidad? Sí, señor, siempre. Excepto cuando hay una fractura, ¿verdad? Cuando tu niñito se rompió el hueso o cuando vos te rompiste el hueso y hay un callo óseo. El callo óseo es una reacción del periósteo. Ahí no. Ahí es fractura que se está resolviendo, que se está curando. Pero en el contexto de un paciente que no tuvo fractura, que no tuvo lesión y que se empieza a palpar una masa en la pierna o en el brazo, esa reacción del periósteo sí indica malignidad, ¿sí? Está bien, gracias. Bien. Doutora, permite. Senhora, sim. Essa imagem, esse acabocado, eu poderia pôr na prova que é metástase em vez de mieloma múltiplo? No, ese acabocado es solamente mieloma múltiple. Solo mieloma múltiple, ¿sí? Gracias. Bueno. Bien. Fracturas. Fractura es lo más común que van a ver en cuanto a patologías no tumorales del hueso, ¿sí? Vamos a ver cómo clasificar esta fractura. Lo que primero tenemos que ver en un hueso es si es que la fractura está, o mejor dicho, la solución de continuidad es completa o no. Si es que se rompió, si es que hay una solución de continuidad, a ver, un ratito. Si es que yo tengo mi hueso así y la otra porción de hueso está así, explico de vuelta. Si yo tengo un hueso que se ve así a la radiografía, donde ambos lados de la corteza perdieron su continuidad, esa es una fractura completa. En cambio, cuando yo veo mi hueso de esta manera... Prof, acho que a gente não está vendo o que você está querendo mostrar. É que não está em modo de apresentação. Ustedes no están viendo. ¿Ahí? Agora sim. Ah, bueno, perdón. Bueno, lo que primero tenemos que saber de una fractura es lo siguiente. Si es que los dos lados de la corteza están rotos o no. Si es que yo tengo este hueso de acá, de esta forma, donde mis dos lados de la corteza están rotas, se llama fractura completa. Si es que yo tengo solamente un lado de mi corteza rota y el otro no, se llama una fractura incompleta. La fractura incompleta, les voy a mostrar un poquitito más adelante cómo se ve. Es así. Les voy a agrandar para que puedan ver que un solo lado de la corteza está rota y el otro no. Esto es lo que normalmente nosotros conocemos como fractura en tallo verde. Así como dice acá, tallo verde. Es la que se suele dar en niños. Es una fractura incompleta. Los adultos generalmente solemos sufrir fracturas completas, donde ambas cortezas perdieron su continuidad, ¿sí? Entonces, voy a ir anotando en el chat. Lo que primero tenemos que decir de la fractura es si es completa o incompleta. Completa o incompleta. Lo siguiente que tenemos que decir es si es desplazada o no desplazada. ¿Cómo nosotros vemos eso? Si es que la fractura, en vez de ser solamente así, es así, tenemos una fractura desplazada. Si es que la fractura es así, pero continúa con su mismo eje, es una fractura no desplazada.
Esta que está acá es una fractura completa o incompleta. Completa. Completa. ¿Es desplazada o no desplazada? Desplazada. Desplazada. Esta fractura que está acá, ¿es completa o incompleta? Completa. ¿Es desplazada o no desplazada? No desplazada. No desplazada. Desplazada. Sí, es desplazada. Esa fractura está desplazada. Entonces, hasta ahora son esas las características que tenemos que ver. ¿Qué más? ¿En cuántos pedazos se partió mi hueso? Si es que tiene un fragmento fracturario, llamamos fractura simple. Cuando tiene 2 o más fragmentos óseos se llama conminuta. Cuando tenemos un trazo fracturario es simple. Cuando tenemos dos o más trazos fracturarios, le llamamos conminuta. Entonces, si ustedes ven una fractura conminuta, ven un estallido óseo. Eso se produce generalmente por aplastamiento, cuando caen estructuras muy pesadas encima de algún miembro. No hace falta que me pongan completa o incompleta. Sabemos que una tremenda explosión ósea conminuta ya resume todo eso. ¿Estamos? Otra cosa, la cuarta característica que tenemos que nombrar es si es cerrada o expuesta. Y les pregunto, ¿esta fractura les parece cerrada o expuesta? Expuesto. Totalmente expuesta. Esa fractura parece que el brazo explotó. A ver, esta, ¿cerrada o expuesta? Cerrada. Cerrada. Esta que está acá, ¿cerrada o expuesta? Cerrada. Cerrada, cerrada. Se ve perfectamente, chicos, cuando hay solución de continuidad también de la piel. Se ve perfectamente cuando, fíjense acá, por ejemplo, si esta era una fractura expuesta, esta parte iba a estar atravesada por un hueso. Esa parte es la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo que tenemos acá. Perfectamente se iba a ver atravesada por un fragmento óseo si es que era una fractura expuesta. Y como quinta característica tenemos la fractura según el trazo fracturario. ¿Qué significa eso? Según la dirección que tome el trazo de fractura, nosotros le vamos a poner diferentes nombres. Primero que nada, tenemos que saber que este es el eje del hueso. Cuando la fractura, la línea fracturaria es en una línea opuesta al eje del hueso, la fractura se llama transversal. Entonces, esta es una fractura completa, desplazada, probablemente cerrada, simple, transversal. De vuelta.
Esta es una fractura completa, simple, cerrada, desplazada, transversal. Son 5 características las que tenemos que describir de cada una de las fracturas que vamos a ir viendo, ¿sí? En los huesos planos, esternón, cráneo, pelvis, los huesos ilíacos, generalmente son sitio de fracturas lineales. Cuando sigue el eje del cuerpo o del hueso en este caso. Por ejemplo, este es el esternón. Bueno, menos mal estamos por terminar. Este es el esternón. Los huesos planos, incluido el esternón, generalmente sufren fracturas que siguen el eje del hueso. A eso le llamamos lineal, ¿sí? Igual a este trazo fracturario que sufrió el cráneo en ese caso. Las oblicuas versus las espiraladas, que se llaman, a ver, acá, en espiral o espiraladas, exactamente lo mismo. Fíjense cómo esta imagen nos muestra la rotación en diferentes direcciones del hueso. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el paciente queda con una pierna atrapada y gira el cuerpo y se cae sobre él. Ahí se produce una fractura en espiral. Aquí llamamos en espiral. Cuando el trazo fracturario bordea todo el hueso en todas sus caras. Parece un caracol, parece una espiral. A diferencia de las oblicuas, estas son oblicuas, que es una línea que es perpendicular al hueso, que es inclinada al hueso. Si este es mi hueso, esta es mi fractura oblicua. Y la que es en espiral hace esto y bordea el hueso en todas sus caras. Entonces parece que yo hice un caracol alrededor del hueso. ¿En qué se diferencia una fractura de otra? En el mecanismo de producción, en la rotación sobre el propio eje del cuerpo para producir las fracturas en espiral, ¿sí? Entonces, este tipo de fractura, ¿cuál es la primera característica que vamos a decir? Completo e incompleto. La primera, no. ¿Esta cuál es? Esta. O es completa o es incompleta. Una de las dos. Completo. Completa. Después, Desplazado. desplazada. Después, Eu acho que é simples. simple. Después, Cerrado. cerrada. Oblíquo. Y oblicua. Perfecto. Cuando yo les ponga una radiografía, les voy a pedir las 5 características que ustedes tienen que mencionar de ese tipo de fractura, ¿sí? Bien, fractura es lo más fácil que podemos llegar a ver. Realmente es lo más fácil. Las otras patologías también son fáciles. Solo que osteomielitis tiene una cierta complejidad. ¿En qué consiste esa cierta complejidad? Cuando yo quiero que ustedes me respondan osteomielitis, les voy a poner un caso clínico de un accidente laboral. Les voy a poner un caso clínico de un niño que pisó un clavo, de un niño que le ingresó un pedazo de vidrio. ¿Por qué?
porque las imágenes son igualitas a un tumor maligno del hueso. Solo que tenemos que tener en contexto ciertas cosas. El primer estudio, y atiendan bien lo que les voy a decir, el primer estudio que yo voy a pedir es la centellografía. La centellografía al primero o segundo día del accidente laboral ya me va a mostrar imágenes de hipercaptación por destrucción e inflamación. No tengo centellografía. Voy a pedir una resonancia o un contraste del miembro afecto. No tengo resonancia. Y bueno, en el último de los casos voy a pedir una tomografía con contraste. ¿Qué es lo que se hace en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero? ¿Por qué radiografía no les digo que me pidan? Porque la radiografía me va a mostrar cambios a los 14 días, a los 10 días de la lesión. Es el estudio más básico que me da información más tardía, cuando mi niño ya no puede caminar de tanto dolor y de tanto edema que tiene. Ahí sí me va a dar información mi radiografía. No lleguen al punto en que el niño no pueda caminar para pedir una radiografía. Pidan antes. No hay centellografía, pidan resonancia. La mamá no puede pagar resonancia, pidan una tomografía, ¿sí? Son estudios que muestran imágenes muy, muy precoz de las lesiones óseas. ¿Y cuáles son las lesiones óseas que tenemos que ver? Son dos. Tenemos que aprender a diferenciar. Secuestro óseo, que es una lesión de una osteomielitis crónica, y tenemos lo que es el absceso de Brody. El absceso de Brody es necrosis. Es necrosis que nos representa una osteomielitis aguda, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a ver dos tipos de lesión. Secuestro y absceso de Brody. Y les voy a mostrar cómo se ve. A diferencia del cáncer, la osteomielitis es una lesión que sí afecta al hueso a todo lo largo. El cáncer no, el cáncer acuérdense que infiltraba a los laterales. Bueno, la osteomielitis es una lesión ósea que afecta el hueso a lo largo. El cáncer es una enfermedad que afecta a los laterales. Entonces, cuando yo veo un hueso totalmente destruido, desde mi borde proximal a mi borde distal, probablemente esto sea una osteomielitis. Así se ve el absceso de Brody. El absceso de Brody se ve como que mi hueso estuviese con una lesión osteolítica, pero sin reacción del periósteo. Se dan cuenta que ese hueso está transparente, totalmente uniforme, totalmente irregular, no es uniforme. Yo veo zonas radiolúcidas, sí, pero veo una porción radiopaca, el resto sigo viendo radiolúcido. Es como que si yo metí en una licuadora el hueso y volví a cargar. Es un hueso totalmente no uniforme. Así se ve el absceso de Brody. En cambio, fíjense lo que es el secuestro. El secuestro, como su nombre lo dice, es un tejido de granulación que intenta bordear lo que alguna vez fue un tejido necrótico. Esto que está alrededor, que es más radiolúcido, esto que está acá, que es radiolúcido,
Eso que está ahí, radiolúcido, vuelvo a repetir, es lo que bordea nuestro tejido inflamatorio, lo que alguna vez fue inflamatorio que hoy día ya es cicatricial. A esto se le llama secuestro óseo, una estructura radiolúcida que bordea una lesión radio-opaca. Bien, entonces, siguiendo con lo nuestro, vamos a ver ya para ir terminando. Estas dos lesiones que están acá, ¿qué es? ¿Secuestro o absceso? Secuestro. ¿Dónde está la parte radioopaca central? Acá yo no veo ninguna parte radioopaca central. Les voy a mostrar otro secuestro. Acá. Fíjense, este sí es un secuestro. Esto que señala acá la flechita roja con la blanca. Eso es un secuestro porque tiene esa partecita blanca central. En cambio, fíjense esto. ¿Tiene esa parte blanquecina central o radioopaca central? No. No, entonces eso es un absceso. Fíjense cómo se ve el absceso en una tomografía. Vacío se ve el hueso. Fíjense cómo se ve en una resonancia magnética. Esto es un absceso. Hueso vacío, hueso purulento. Esto ustedes, que de hecho se hace lo que se llama un toilet. Se entra, se quita todo lo que está necrótico, todo lo que está podrido se saca. Esto ustedes abren y va a salir pus, sale pus de ese hueso, ¿sí? Eso es una osteomielitis aguda. Y esto que ustedes ven acá es un secuestro. Es una osteomielitis crónica. ¿Está? Es lo único que yo quiero que sepan. Cómo se ve un secuestro, cómo se ve un absceso y el orden de prioridad de los estudios. Centellografía, resonancia magnética con contraste de la parte afecta. Si no tengo, solamente si no tengo, pido una tomografía con contraste endovenoso. Y la radiografía es por último. La radiografía se pide cuando la mamá irresponsable le lleva a la criatura a la segunda semana. Ahí sí pido radiografía, porque con ese estudio tan básico ya voy a ver destrucción ósea, ¿sí? Solo eso quiero que sepan de osteomielitis. Artritis. Señora. Na ressonância, eu não consegui enxergar como que a gente enxerga, como é para a gente ver a osteomielites, ou o sequestro, o abscesso, essas coisas. Acá, el absceso. Esto que está acá es el hueso que parece un globito de... Uhum. Essa se ve? Esquerda aqui do abscesso de Brody, eu não consigo entender direito. Ese es el absceso de Brody. Esa imagen irregular que parece una botella, que parece una pera. Ese es el absceso de Brody que está lleno de pus, al igual que esta otra que vemos acá. Este es el hueso sano. Y esto que está acá es la formación, es una cavidad llena de pus, ¿sí? Uhum. Na outra que tem o pé, talão ali. Que es el hueso calcáneo, acá. Isso. Ah, sí. Eso que está ahí, ¿sí? Eso vendría a ser el absceso de Brody, ¿sí? Ah, sí, gracias, Pro. Bien. Artritis y artrosis son las últimas dos patologías que vamos a ver. Artritis es una enfermedad inflamatoria, autoinmune. No se sabe la causa, la etiología, despierta por cualquier infección que podamos tener en el cuerpo. Produce dos alteraciones fisiopatológicas que le dan el nombre a todas las malformaciones que tiene la manito de nuestros pacientes.
Esa inflamación tan grande produce fusión de los huesos. En una artritis reumatoidea, fíjense cómo los huesitos parece que un hueso se introduce dentro del otro. La articulación queda una estructura rígida. Esa articulación no sirve más. A esa fusión de un hueso con el otro se llama anquilosis. Cuando se fusiona un hueso con el otro, anquilosis. Ese tejido inflamatorio que también se produce en las articulaciones y que es de forma simétrica en las dos manos, en las dos rodillas, en los dos pies, produce luxaciones del hueso. Fíjense cómo este metacarpo y esa falange están totalmente fuera de su eje, la articulación. Ahí no hay fractura, porque si no íbamos a hablar de una fractura desplazada, pero esto es una luxación. El eje articular es el que está totalmente desfasado uno con otro. A eso le llamamos luxación. Entonces, la artritis reumatoidea produce dos alteraciones. Anquilosis, que es la fusión ósea, y produce luxaciones que le dan el nombre a nuestras malformaciones. Y vamos a ver cuáles son esas malformaciones, o sea, esos nombres. Así como tenemos borramiento del seno costofrénico, tenemos mordida de manzana, tenemos imagen esófago en sacacorcho, tenemos las imágenes en signo del molde de la cuerda, que son patognomónicas a una sola enfermedad. Cuando ustedes escuchen dedo en martillo, cuello de cisne, eso es patognomónico de artritis reumatoidea. La fusión que hay entre los huesos, entre las articulaciones de los huesos, en este caso del metacarpo y de la falange, se llama dedo en martillo. ¿El martillo cómo es? Así. Y más o menos porque tiene esta forma que se llama dedo en martillo. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, doctora. Sí, perfecto, porque mi imagen ahí se congeló, no sé qué le pasó a mi imagen. Bueno, entonces, esa anquilosis que se produce es la que da la forma de dedo en martillo. Entonces, cuando yo les pregunte signos patognomónicos de la artritis reumatoidea, signos imagenológicos, por favor. Uno de ellos es dedo en martillo. Y si ustedes se fijan en esta misma radiografía, acá vemos luxaciones de las falanges, proximal con la media y media con la distal. Y acá vemos una luxación de la falange, proximal con la media. Esas luxaciones, señores, le dan el nombre a esta deformidad que se ve en la radiografía. A esta deformidad que se ve en la radiografía que se llama cuello de cisne. Las luxaciones son las causantes de la deformidad que se ve en la radiografía y que se llama cuello de cisne, ¿sí? Y la última malformación que produce, o la última característica patognomónica de la lesión, se llama dedos en ráfaga. ¿Cuál es la lesión que produce la malformación que se llama dedos en ráfaga? ¿Cuál es la malformación? Profesora, Señor. ¿qué es ráfaga? Ráfaga es la brisa del viento. ¿Viste que cuando sopla un viento, depende de la dirección, o se te va allá o se te va allá el pelo, por ejemplo? Entonces, ráfaga es
la brisa del viento que redirige las estructuras hacia un lugar. Hace la comparación a la forma que toman los deditos, así, inclinaditos, como si un viento le estuviese soplando. Es muy romántico esto, pero a eso se refiere con dedos en ráfaga, a la forma que adopta el dedito como si fuese que un viento le estuviese soplando, ¿sí? Entonces, ¿qué malformación? ¿La anquilosis o las luxaciones producen los dedos en ráfaga? Luxaciones. Las luxaciones, señora, por supuesto que sí. Las luxaciones que vemos acá. ¿Ustedes se imaginan lo doloroso que ha de ser que un paciente viva con los huesos luxados? Yo no me imagino el dolor que ha de sufrir este tipo de paciente. Bien, entonces, dedo en martillo, cuello de cisne y dedos en ráfaga. Son 3 imágenes patognomónicas en radiografía de artritis reumatoidea, ¿sí? Artrosis. Para que ustedes me puedan diagnosticar artrosis, que es la pérdida del espacio articular. En teoría tienen que estar así nuestras articulaciones para que uno pueda caminar y que no produzca dolor. Cuando nosotros tenemos pérdida de ese espacio, el roce de un hueso con el otro produce un dolor tremendo. Artrosis es la pérdida del espacio articular. Esta no es una patología congénita, esta es una adquirida por sedentarismo, por mala alimentación, por tomar café todos los días. Esto no se consigue teniendo una mala vida. Fíjense los espacios articulares de esta columna, a diferencia de los espacios articulares de esa otra columna. A eso le llamamos artrosis, disminución o pérdida del espacio articular. Fíjense en estas apófisis espinosas o mismo en estos espacios articulares de la columna cervical y comparen con estas apófisis espinosas. Ahí se perdió totalmente el espacio articular. No hay nada que pueda decir ahí que haya alguna articulación sana. A eso se llama artrosis. Para que ustedes me puedan diagnosticar en el examen de artrosis, cuando yo les pida diagnóstico, les tengo que poner 2 imágenes, una sana y una con un espacio articular totalmente disminuido, porque no van a estar con una reglita midiendo si es que disminuyó o no. Entonces sí o sí les tengo que poner una imagen comparativa, una sana con una patológica, ¿está? Y esto sí es lo último, osteoporosis. La osteoporosis es la pérdida o la disminución del tejido mineral del hueso, por lo cual nosotros vamos a ver unos huesos radiolúcidos, huesos transparentes vamos a ver. Esto, ¿qué hueso es? O sea, mejor dicho, ¿qué parte del cuerpo es? Perna. Esto, ¿qué hueso es? O sea, ¿qué parte del cuerpo? Rádio e húmero. Miembro superior. Eso es miembro superior, señores. Sí. Esto es una mano y esto es un húmero. Esto sí es un húmero. Son huesos totalmente radiolúcidos. Ni en comparación a los huesos que yo les mostré cuando les estaba mostrando la parte de tumores. Para que ustedes me puedan diagnosticar una osteoporosis, yo también les tengo que poner huesos comparativos. Para que ustedes me puedan ver la opacidad de uno y la lucidez del otro, ¿sí? Hay una pregunta. En las imágenes anteriores de radiografía de columna cervical, ¿debo describir algo más? No. En las otras, en esta radiografía de columna cervical, si yo les pido diagnóstico,
artrosis de columna cervical. Eso sí, de qué parte del cuerpo sí me tienen que poner. Pero, ¿qué más van a poner cuando yo les pido describir? Pérdida del espacio articular. Punto. Porque no hay otra cosa. La artrosis es eso. Y cuando yo les ponga imágenes de artrosis y les pida describir, lo único que ustedes tienen que hacer es ponerme pérdida del espacio articular. Solamente, ¿sí? Diagnóstico, cuando yo les pregunte, ahí sí me tienen que poner artrosis de columna lumbar, artrosis cervical, les puedo poner artrosis de rodilla. Ahí se ve perfectamente el espacio articular disminuido en relación al otro que no está disminuido. Esa es una artrosis de rodilla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la foto que yo les ponga, ustedes me tienen que dar la localización. La descripción va a ser la misma, pérdida del espacio articular, porque no hay otra descripción, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? A osteoporose vai ser a mesma coisa, então? Perda de tecido mineral do osso? Sí, señora, así mismo. Tá bem, gracias. ¿Otra pregunta? Bien, chicos, espero que se haya comprendido. Este viernes ya es el primer parcial de los muchachos del grupo D, del grupo E, perdón.